Adelante con la siguiente pregunta. Tomasita nos pregunta desde Ceuta. Observo que usted suele utilizar con frecuencia la expresión: el sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. No estoy seguro de entender el significado de la expresión y sobre todo me gustaría que nos explicase cómo se hace eso. Bueno, es curioso porque esta pregunta que nos llega desde Ceuta, esta pregunta con frecuencia, ¿no? La escucho. Bueno, eso de el sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. ¿Cómo se mortifican los estados de ánimo? ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que tenemos que caer en cuenta de lo siguiente, ¿no? 3 son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, que decía, ¿no? Que dice la doctrina espiritual, ¿no? La doctrina católica. Mundo, demonio y carne. El mundo nos tienta especialmente a través de la vanidad y todo lo que todo lo que es el influjo mundano, la mundanidad. La carne nos tienta especialmente a través de todo lo que es el hedonismo y una visión del placer pues desintegrada, ¿no?, del resto de los valores de la vida. Y el demonio, o sea, es decir, esta es la forma de actuación principal del mundo, la forma de actuación principal de la carne. Y la forma principal de actuación del demonio, ¿cuál es? El demonio, bien es verdad que actúa también a través del mundo y a través de la carne, pero el demonio, cuando actúa de una manera directa, suele actuar especialmente en nuestros estados de ánimo, llevándonos a la oscuridad. San Ignacio de Loyola lo habla con detenimiento y profusión, ¿no? Llevándonos a la oscuridad, llevándonos a la desesperación. La tentación del maligno, de una manera directa, cuando es de una manera directa, suele actuar especialmente en nuestros estados de ánimo, ¿no?, llevándonos a la oscuridad, llevándonos a esa pérdida de esperanza. Bueno, entonces, obviamente esto hay que desenmascararlo. Nosotros ingenuamente solemos creer que los estados de ánimo pues son estados en los que nosotros no tenemos ninguna capacidad de gobierno. Es que me ha venido, estoy triste, y entonces es como si fuese algo que yo padezco sin tener nada que decir. No. O sea, Dios nos ha dado también una voluntad. Claro que pueden existir enfermedades, ¿no?, que serán depresiones, etcétera, en las que también pues la capacidad de gobierno de nuestros estados de ánimo pues se vea limitada por motivos de de una enfermedad concreta que tendrá que ser tratada médicamente. Pero al margen de esto, Dios nos ha dado una voluntad también para gobernar nuestros estados de ánimo. Y cuando uno ve, por ejemplo, que está siendo llevado por pensamientos, etcétera, ¿no?, está siendo llevado al terreno de la oscuridad, al terreno de verlo todo únicamente lo negativo, de no valorar nada lo positivo, de hacer una lectura de la vida absolutamente desesperada, uno tiene que desenmascarar ese momento y decir, eres un mentiroso, decirle a Satanás, eres un mentiroso, porque Dios ha hecho obras grandes, y Dios ha hecho obras grandes también en mí, y a pesar de mi pequeñez y a pesar de mis contradicciones, Dios me quiere, Dios me ama, y no es verdad, ¿no?, que yo no tenga razones para la alegría. En medio de mis disgustos, en medio de mis reveses, yo tengo una esperanza, la esperanza en la vida eterna, la esperanza en que al final el amor de Dios triunfa siempre, con lo cual uno tiene que volverse, cuando se ve así aquejado de todas esas tentaciones, volverse y decirle al maligno, eres un mentiroso, que me quieres envolver en tu oscuridad. Entonces, a esto se le llama la mortificación de nuestros estados de ánimo. Es como que uno, ¿no?, como si uno se mirase a sí mismo desde fuera,
se viese a sí mismo desde fuera y dijese, estoy siendo tentado, ¿no? Me están llevando a la oscuridad, cuando resulta que hay tantas razones y motivos por los que yo debo de dar gracias a Dios, y hay razones para la alegría. Sí, Señor, hay razones para la alegría y la esperanza, ¿no? Entonces yo me tomo en serio el mortificar mis estados de ánimo y no permitirme dejarme arrastrar de la tristeza del pesimismo. Y entonces me empiezo a recordar a mí mismo cuántas cosas positivas hay que yo debo de valorar, que yo debo de... pues eso, este es un tema clave, ¿no?, de gobierno en nuestra vida espiritual.